comparación entre los mecanismos de inmunidad innata e inmunidad adquirida. Entonces, pues hoy vamos a revisar por qué la inmunidad adquirida tiene esas ventajas que presenta sobre la inmunidad innata. Entonces, pues vamos hoy precisamente a esto, ¿no? Entonces, la inmunidad innata tenía mecanismos que eran poco eficientes, podríamos decir hasta deficientes en ciertos aspectos, ¿no? Y esas deficiencias se ven compensadas por los mecanismos que vamos a estudiar aquí en inmunidad adaptativa. Entonces, esta inmunidad se caracteriza porque requiere una exposición a los microorganismos que se van a combatir. Necesitamos, pues, presentarle el antígeno a la célula que va a llevar a cabo los mecanismos de inmunidad que vamos a estudiar aquí. Entonces, pues ya entendido todo lo que platicamos en clases anteriores, esto pues es cosa de nada, chicos. Ya nada más, como les digo, simplemente comparar lo que vimos en clases anteriores con lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, entonces, el mecanismo de inmunidad adquirida va a tener un alcance mucho mayor que el de inmunidad innata, porque vamos a ver que este tipo de células, presentándoles el antígeno, se estimulan y pueden generar memoria inmunológica, o sea, tienen la capacidad de recordar a los antígenos a los que se les han presentado. Bueno, entonces, vamos a ver que esta inmunidad adaptativa se conoce así porque, pues precisamente, una exposición repetida a un patógeno va a hacer que nuestras células se adapten a ese patógeno, se adapten a combatir a esos patógenos, ¿sí? Entonces, pues veremos también que tienen una gran especificidad ante los patógenos que van a neutralizar. Entonces, esto es gracias a la presentación de antígenos. Bueno, como mecanismos de inmunidad adquirida, pues vamos a ver a los anticuerpos producidos por los linfocitos B, el complejo mayor de histocompatibilidad, que juega un papel vital en estos mecanismos de inmunidad adaptativa, y pues a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar viendo anticuerpos, el MHC y los linfocitos T, que van a llevar a cabo mecanismos celulares y humorales que tienen la finalidad, pues, de neutralizar a los patógenos. Bueno, entonces, decíamos que este mecanismo de inmunidad se caracteriza porque necesitamos estimular a las células encargadas de la protección. Necesitamos presentarle el antígeno a los linfocitos. Entonces, vamos a presentarle precisamente el antígeno al linfocito para enseñarles, ¿sí? A escoger qué es lo que sí tienen que destruir y qué es lo que no tienen que destruir. Entonces, de esta manera nosotros le vamos a proveer al linfocito una alta especificidad y una gran eficiencia, ¿sí? Entonces, un linfocito estimulado es muy eficiente y muy específico. Un linfocito al que le presentamos antígenos sabe exactamente contra qué combatir y sabe exactamente cómo combatirlo, ¿sí? Porque ya le enseñamos a hacer eso. Ahorita vamos a platicar de cómo madura el linfocito y cuáles son los mecanismos de acción que tiene, pero pues una vez que le presentamos el antígeno, pues va a tener una función muy, muy, muy eficiente. Bueno, para presentar el antígeno, nosotros requerimos de una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Entonces, esta célula presentadora de antígenos debe llevar a cabo los siguientes mecanismos. Primero, el reconocimiento y la captura del antígeno, ¿sí? El reconocimiento y la captura. ¿Cómo vamos a reconocer? Pues decíamos hace un momento, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Además, ya lo hemos platicado, este tipo de patógenos suelen tener o suelen expresar patrones moleculares, ¿sí? Patrones moleculares que nos van a ayudar a detectarlos. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, a un macrófago, ¿sí? Que es capaz de fagocitar al patógeno, ¿sí? Entonces, digamos que por aquí hay una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, lo que sea, ¿sí? Y hay que
y hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, pues aquí va a ocurrir un mecanismo de endocitosis, ya lo saben, mediado por una vesícula, y se va a formar, en este caso, el fagosoma. Ya lo sabemos, ¿no? Esto es lo que platicamos en fagocitosis. Entonces, endocitamos al patógeno y se forma una vesícula que se llama fagosoma. Este fagosoma se va a fusionar con un lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas que van a degradar a este patógeno. Entonces, pues ya saben, chicos, el lisosoma, bueno, vamos a poner nombres. Este es un fagosoma, ¿sí? La vesícula que se forma de la fagocitosis, y este es un lisosoma, ¿sí? Una vesícula propia de las células eucariotas. Ok, entonces el lisosoma, ustedes saben, muchachos, que contiene en su interior enzimas hidrolíticas, lo voy a dejar así, ya saben a qué me refiero. El lisosoma contiene enzimas hidrolíticas en su membrana, porque recuerden que las vesículas son membranas, contiene una bomba de protones, ¿sí? Lo hemos platicado, en su membrana hay bombas de protones que mantienen un pH ácido, pero veremos que los lisosomas de las células presentadoras de antígenos contienen en su interior moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En un momento vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, los propios lisosomas de las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, contienen complejo mayor de histocompatibilidad entre sus proteínas. En un momento vamos a ver por qué. Entonces, pues, el fagocito, el macrófago, puede reconocer y capturar al antígeno, endocitarlo y degradarlo, destruirlo. O sea que aquí nosotros lo vamos a deshacer en pedacitos bien pequeñitos, ¿no? En pedacitos de bacteria. Y entonces de esos pedacitos de bacteria nosotros vamos a tomar a los determinantes antigénicos. Los determinantes antigénicos. ¿Sí? Entonces, pues ya no necesito decirles, chicos, yo creo que ya tenemos mucho más que claro cuál es el determinante antigénico de cada tipo de patógeno, ¿sí? Entonces, vamos a destruir, vamos a hacer pedacitos a esta bacteria y nos vamos a quedar con los determinantes antigénicos. Recuerden, el lisosoma lo va a destruir. Ok, perfecto. Entonces, ya reconocimos, ya capturamos y ya destruimos al patógeno. Entonces, ahora hay que procesar al antígeno, ¿sí? ¿Qué es el antígeno? Pues precisamente el determinante antigénico, ¿sí? Ya saben a qué me refiero. Con procesar el antígeno me refiero a agarrar el pedazo de ese antígeno. Vamos a pensar en la quitina, ¿sí? De un hongo. Vamos a pensar que estos eran hongos, ¿no? Y que el determinante antigénico es la quitina. Entonces, en el retículo endoplásmico, sí, vamos a decir que por acá anda el núcleo y ahí está el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso de la célula presentadora de antígenos, nosotros vamos a ensamblar al determinante antigénico al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O sea, rompimos en pedacitos pequeñitos al patógeno. De ese patógeno agarramos al determinante antigénico y ese determinante antigénico se lo pegamos al complejo mayor de histocompatibilidad, concretamente el de tipo 2, ¿sí? Para que nuestro macrófago, ya ahora convertido en una célula dendrítica, lo exprese en su membrana y se lo presente a los linfocitos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito del complejo mayor de histocompatibilidad, pero veremos que este complejo mayor de histocompatibilidad ya tiene pegado a ese determinante antigénico, que es la quitina, ¿sí? Entonces, nuestros linfocitos T o B, ¿sí? Nuestros linfocitos T o B con sus receptores de células T o sus receptores de células B, ¿sí? TCR y BCR por sus siglas en inglés, van a reconocer a este determinante antigénico y van a saber contra qué actuar, ¿sí? Entonces, pues chicos, linfocitos T y linfocitos B tienen sus propios receptores que van a reconocer al antígeno presentado por el macrófago o la célula dendrítica ya en este caso, ¿sí? Entonces, pues,
Estos son los tres pasos que debe seguir una célula presentadora de antígenos para que pueda, pues precisamente, enseñarle contra qué tiene que combatir a un linfocito. Ya el linfocito, sea T o sea B, tendrá su receptor de membrana, ¿sí? Su propio receptor con el que va a reconocer a ese patógeno y bueno, pues va a desencadenar su mecanismo de defensa, sea cual sea, ¿sí? Ya sea linfocito T o linfocito B, ¿sí? Bueno, entonces, aquí les tengo una abreviación, unas siglas, ¿sí? Esto significa, yo creo que ya lo pueden intuir, célula presentadora de antígenos, ¿sí? Entonces, las células presentadoras de antígenos pueden ser las células dendríticas, ¿sí? Estas células dendríticas son las presentadoras profesionales, ¿sí? Son las principales presentadoras de antígeno. Entonces, como presentadoras de antígenos tenemos a las células dendríticas, ¿sí? Los macrófagos, que ya sabemos, chicos, pueden especializarse en una fagocitosis específica que va a degradar parcialmente el patógeno, no lo va a exocitar, y más bien lo va a procesar para presentarlo en su membrana. Y pues en un lejano tercer lugar, ¿sí? No es su especialidad, pero lo pueden hacer los linfocitos B, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces, pues, como células presentadoras de antígenos tenemos a las células dendríticas, a los macrófagos y a los linfocitos B, ¿sí? Principalmente estos dos. Pueden hacerlo los linfocitos B, pueden, pero no es su especialidad, ¿sí? Entonces aquí están los tres mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, recuerden que la inmunidad adquirida se caracterizaba pues, precisamente por esto, ¿no? Que necesitaba de la estimulación de un linfocito. Tenemos que estimular a las células encargadas de la inmunidad adquirida, perdón. ¿Cómo? Presentándoles antígenos. Ahorita vamos a ver por qué es necesaria esta presentación de antígenos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué caracterizaba a la inmunidad adquirida que requiere presentación de antígenos? ¿Sí? Bueno, y pues precisamente aquí está, ¿no? El reconocimiento y la captura del antígeno. Recuerden que los antígenos, o sea, los patógenos, las bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que sea, ¿sí? Van a tener en su membrana patrones moleculares, ¿sí? Entonces, pues nosotros en nuestras células, en nuestros fagocitos, tenemos receptores de reconocimiento de patrones moleculares, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocemos y capturamos al antígeno? Por medio de estos receptores. ¿Cómo lo captura? Por medio de la fagocitosis. Ya fagocitado el patógeno, pues tenemos que procesar al antígeno. Ya platicamos, ¿no? El sistema de procesamiento de péptidos que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces vamos a sintetizar a las proteínas del MHC, pero en esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, aquí, antes de seguir, es muy variable el complejo mayor de histocompatibilidad, muy, muy variable, pero puede tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿sí? Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. El de tipo 2, el de tipo 3, de hecho, tiene tres cadenas beta, perdón, alfa. Sí, 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 beta, perdón, beta y una sola alfa. Entonces eso cambia mucho la cosa con este MHC. Pero bueno, el chiste pues es que decíamos, nosotros procesamos al antígeno, ¿sí? A nivel del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y en el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué hicimos? Ensamblar a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, a estas proteínas del MHC, nosotros le ensamblamos por ahí el determinante antigénico del patógeno que va a presentar, ¿sí? Entonces nosotros aquí le pegamos ese determinante antigénico para que se lo pueda presentar a un linfocito T y ese linfocito T sepa contra qué ir, ¿sí? Entonces, aquí en este complejo mayor de histocompatibilidad, pues nosotros tenemos ahora sí mostrado, expuesto al determinante antigénico del patógeno listo para presentarlo. Entonces, ¿cómo presentamos el antígeno a nuestros linfocitos T? T concretamente por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Pero ojo,
aquí pues sí quiero aclararles que esta presentación es únicamente para los linfocitos T, ¿sí? Solo para los linfocitos T. ¿Por qué? Vamos a ver aquí a continuación una tabla comparativa en la que pues precisamente vemos, ¿no? Cómo ocurre la presentación de antígenos para linfocitos B y para linfocitos T, ¿sí? Entonces, ¿cómo interactúa el antígeno? ¿Sí? ¿Cómo reconoce el antígeno el linfocito T y el linfocito B? El linfocito B, perdón, sí B, perdón, por medio de los complejos de membrana, anticuerpos de membrana. Los linfocitos T también por complejos de membrana que son los receptores de células T. Pero el linfocito T, como acabamos de platicar, requiere obligadamente presentación del antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿el linfocito B puede reconocer a un antígeno soluble? Sí. ¿El linfocito T? No. ¿Qué significa esto de antígeno soluble? Yo creo que ya lo hemos platicado mucho y ya lo pueden intuir ustedes. Un antígeno soluble es el que se encuentra libre, ¿sí? El que no está pegado a la membrana de las células, ¿sí? Entonces, este antígeno puede estar libre, como dijimos, puede estar pegado a la membrana de las células. Entonces, los linfocitos B mmm, reconocen antígenos circulantes, antígenos que andan por ahí en los tejidos, ¿sí? El linfocito T obligadamente va a reconocer a antígenos intracelulares, ¿sí? Antígenos intracelulares que expresan, pues precisamente, el complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana. Entonces, ¿el linfocito B requiere participación del MHC? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque es capaz de reconocer a los antígenos que andan por ahí circulando. Entonces, no necesita el complejo mayor de histocompatibilidad. Que claro que si hay en alguna célula, pues sí, le va a servir, pero no lo necesita. El linfocito T, este sí requiere que el antígeno esté expuesto en las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. De otra forma, no lo podrá reconocer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de antígenos reconocen los linfocitos B desde el punto de vista químico? Bueno, los linfocitos B, cualquier tipo de biomolécula. Los linfocitos T, únicamente proteínas, ¿sí? O bueno, principalmente también lípidos o glucolípidos, ¿no? Pero principalmente proteínas. Yo, no sé si se acuerden, cuando estábamos viendo eso de la naturaleza química de los antígenos, decíamos, miren, que las proteínas son que quimodependientes, o sea, que en su reconocimiento participan principalmente linfocitos T, ¿sí? Entonces los linfocitos T van a reconocer a péptidos proteicos, ¿sí? Antígenos proteicos. Antígenos, perdón, dije péptidos. Y bueno, ¿cómo es el epítopo? ¿Cómo es la forma en la que se va a pegar el anticuerpo? ¿O cómo es este antígeno? Pues, bueno, el epítopo, el determinante antigénico de ese antígeno, será accesible, o sea, fácil de encontrar. Debe ser hidrófilo, ¿sí? Porque dijimos, es soluble, va a estar en los líquidos corporales y va a reconocer a péptidos móviles, o sea, péptidos que andan por ahí circulando, solubles, ¿sí? Como es el epítopo que reconocen los linfocitos T fijos a la membrana, ¿sí? Unidos al MHC que se expresa en la membrana, ¿sí? Entonces vean pues la diferencia entre el reconocimiento de antígenos de los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Aquí nosotros tenemos mayor versatilidad a la hora de reconocer a un antígeno, ¿sí? Son más eficientes al reconocer al antígeno, ¿sí? Tienen una mayor capacidad, mientras que los linfocitos T, pues obligadamente requieren a una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Requieren a una célula presentadora de antígenos que les muestre a ese antígeno. Si no lo tienen, no se van a activar, ¿sí? Bueno, a ver, esta es una respuesta celular. Todavía no pienses en eso, ¿sí? Ahorita todavía no pienses en eso. Pero sí, contestando a tu pregunta, pues sí, sí. Entonces, pues ahorita vamos a ver cuándo es celular y cuándo es humoral.
porque como siempre, chicos, desde siempre les he dicho, no lo reduzcan a que un tipo de inmunidad depende de un solo tipo de célula y la humoral de otro solo tipo de célula, ¿sí? Entonces, sí, sí, esta es una respuesta celular, pero todavía no te adelantes, ahorita vamos a ir a eso, ¿sí? A ver, me dicen por acá, ¿se podría decir que los linfocitos T necesitan lentes para ver esas moléculas dispersas? Pues podremos decir que sí, y esos lentes son precisamente el complejo mayor de histocompatibilidad. Es como ir a una fiesta y no socializar, a menos que te lo presente. Ándale, sí, ¿verdad? Exacto, podríamos decir que el linfocito T es el introvertido de la fiesta y el linfocito B es el extrovertido, porque este hasta anda buscando por ahí a los antígenos que va a reconocer, ¿sí? Y a este, pues tú le tienes que presentar por medio de la célula dendrítica, ¿sí? Entonces, pues sí, es una forma acertada de verlo. Ok, chicos. Entonces, recuerden que una característica importantísima de la inmunidad adaptativa es que, pues, precisamente requiere presentación de antígenos. Y precisamente por eso es tan efectiva, ¿sí? Bueno, denme un momento, ¿eh? Permítanme tantito. Listo, chicos. Gracias. Bueno, pues cuando vimos al sistema linfático, platicamos que había órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios eran los encargados de la maduración de los linfocitos, ¿sí? Entonces vamos precisamente a ver esto. Los linfocitos T y B, ambos, linfocitos T y B, son células hematopoyéticas, o sea, células que vienen de la médula ósea. Entonces, linfocitos B nacen en la médula ósea, linfocitos T nacen en la médula ósea, ¿sí? Escuchen bien lo que acabo de decir. T y B nacen en la médula ósea, pero a medida que vamos madurando, a medida que nos vamos exponiendo a antígenos, pues estos linfocitos este, han de diferenciarse. Entonces los linfocitos B, para madurar y aprender a hacer la función que van a hacer el resto de su vida, se quedan en la médula ósea. Y de ahí su denominación de linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B se llaman B porque la letra B hace referencia al órgano en el que madura este linfocito, ¿sí? El linfocito B madura en la médula ósea y de ahí la B, solo que del nombre pues en inglés, bone marrow, ¿sí? De ahí viene la B de los linfocitos B, ¿de acuerdo? Y miren, precisamente me están preguntando por acá, ¿por qué nos dicen que los B son del vaso? Siempre me han dicho que es en el vaso. No, 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 no. No maduran en el vaso. Ya hemos visto que el vaso tiene una función, perdón, completamente aparte de la presentación de antígenos, ¿sí? Entonces, no, chicos, eso es una equivocación, ¿sí? Los linfocitos B no maduran en el vaso, ¿de acuerdo? Los linfocitos B maduran en la médula ósea, se quedan en la médula ósea, ¿sí? Y de ahí viene la B, la letra B, del nombre, pues en inglés, ¿sí? Que es bone marrow. Entonces, no, no se crean eso de que maduran en el vaso, ¿sí? La B es de vaso, ¿sí? No, no es así. No sé de dónde saquen eso, pero no, no maduran en el vaso. La letra B de los linfocitos B es por médula ósea, ¿sí? Que en inglés, pues, es bone marrow, ¿sí? Entonces, ¿qué función van a aprender a cumplir aquí los linfocitos? Pues la secreción de proteínas. Bueno, vamos a ponerle aquí. Aprenden a hacer síntesis y secreción de proteínas. ¿Qué proteínas? Estoy seguro que todos saben, pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, pues estos linfocitos B nacen en la médula ósea, se quedan a madurar en la médula ósea y bueno, ya después parten hacia los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Principalmente los ganglios linfáticos, ¿sí? Por eso los linfocitos B luego los andamos clasificando como linfocitos B
foliculares, ¿sí? Y linfocitos B de la zona marginal. Porque ustedes recuerdan, ¿no? Que un ganglio linfático tiene una médula. A ver, vamos a dibujar aquí un ganglio, ¿sí? Un ganglio linfático tiene una médula y tiene una corteza, ¿sí? Entonces, en la médula encontramos a los linfocitos B foliculares. Este es el folículo linfático, ¿no? Y aquí es donde encontramos a las células dendríticas presentadoras de antígenos, ¿sí? Y tenemos también a los linfocitos B de la zona marginal. Todo esto, la corteza del ganglio linfático es la zona marginal, ¿sí? Entonces, pues ahí se encuentran los linfocitos B maduros, ya estimulados, y aquí los no estimulados, ¿sí? Porque recuerden que la función de los órganos secundarios es estimular a los linfocitos, presentar antígenos. Ok, entonces ahora, ¿qué onda con los linfocitos T? Bueno, estos linfocitos T nacen en la médula ósea, ¿sí? Nacen en la médula ósea, pero después migran al timo, ¿sí? En el timo nosotros tenemos también una organización muy parecida a los ganglios linfáticos, ¿sí? Hay una corteza, hay una médula, y ahí el timo, perdón, el linfocito, aprende a hacer su mecanismo de acción, que es la citotoxicidad, ¿sí? Vamos a poner aquí, el linfocito T en el timo aprende a hacer citotóxico, ¿sí? En el timo, el linfocito T aprende a producir eh, citocinas, perforinas, gramsimas, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Para inyectárselas a las células infectadas y poder destruirlas, ¿sí? Entonces, pues, en la médula ósea y en el timo, el linfocito B y el linfocito B, perdón, el linfocito B y el linfocito T maduran, o sea, aprenden a hacer lo que tienen que hacer, aprenden a llevar a cabo su mecanismo de acción, que es la síntesis de anticuerpos, en el caso de los B, y la citotoxicidad, en el caso de los T, ¿sí? Aquí aprenden, pero nada más están aprendiendo, ya saben qué tienen que hacer, listo, ya. Pero ahora, la cuestión es contra quién lo tienen que hacer. ¿Contra quién lo tienen que hacer? Bueno, pues eso lo van a aprender en los órganos secundarios, ¿sí? Eso lo van a aprender en los órganos secundarios, que es donde se estimula a los linfocitos. Recuerden que estimulación, ya lo habíamos platicado, estimulación es igual a presentación de antígeno. Lo voy a poner así, ¿sí? Así se lo van a encontrar en los libros de inmunología. Antígeno es así, AG, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la cosa, chicos, ¿sí? Linfocitos B maduran en la médula ósea, linfocitos T maduran en el timo. ¿Qué aprenden a hacer los B en la médula ósea? Sintetizar y secretar anticuerpos. ¿Qué aprenden a hacer los T en el timo? Ser citotóxicos, ¿sí? Bueno, y otras funciones. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Ok, a ver, los linfocitos T y yo somos twins. Sí, ¿verdad? Yo creo que los linfocitos T nos representan a nosotros los introvertidos. O sea que el linfocito B tiene mamitis y el linfocito T se va. Ajá, ándale, muy bien. Qué interesante forma de verlo, ¿no? El linfocito T ahí donde nace, ahí se queda. ¿Sí? El linfocito T, es decir, se va al timo y aprende a hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pues vamos bien, chicos. ¿Va quedando claro esto? Yo sé que sí. Si no, ya saben, me escriben por el chat. Es como si los T y los B estuvieran en la misma prepa, pero los T van, ándale, exactamente, muy bien, se van a una universidad y los T, pues, y los B, perdón, ahí se quedan, ¿no? Ok, perfecto, chicos. Vamos pues a seguirle. Bien, pues entonces, como lo habíamos platicado, la inmunidad adaptativa también tendrá sus mecanismos de acción celulares, bueno, celular y humoral, porque solo hay uno de cada uno, ¿no? Entonces tendremos inmunidad celular e inmunidad humoral, perfectamente bien diferenciados, diferenciadas, una de la otra, ¿sí? Y a cargo de un solo tipo de célula.
¿sí? Porque ya ven que en la inmunidad adaptativa también había inmunidad celular e inmunidad humoral. Por ejemplo, la inmunidad celular estaba a cargo de los linfocitos natural killer, de las células epiteliales, de los fagocitos, ¿no? Y la inmunidad humoral estaba a cargo del complemento, de las citocinas, de algunos otros mediadores, de la histamina, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la inmunidad celular está a cargo de una sola célula y la inmunidad humoral está a cargo de una sola célula, ¿sí? Entonces vamos a ver qué onda con esto. Inmunidad celular, donde participa directamente la célula, ¿sí? Entonces, pues como lo platicamos ya, las células que participan en estos mecanismos de inmunidad son concretamente los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos. Y bueno, pues tienen que ser estimulados por células presentadoras de antígenos que van a estarle mostrando a los antígenos precisamente, ¿no? Entonces veremos que hay receptores para linfocitos B que reconocen a a esos antígenos, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando mucho de esto, receptores de linfocitos B o de células B. Entonces estos son los llamados BCR, ¿sí? Por sus siglas en inglés, receptor de célula B, ¿sí? Receptor de linfocito B. Este tiene sus receptores y va a permitir reconocer a los antígenos. Entonces, los linfocitos B, pues ya dijimos, están encargados de la síntesis y de la secreción de los anticuerpos, ¿sí? Pero fíjense que los linfocitos tienen anticuerpos también en su superficie, ¿sí? Entonces, más bien, el mecanismo de acción del linfocito B es la respuesta humoral. ¿Por qué? Pues porque está mediada por otras moléculas, no por el linfocito B, sino por otras moléculas. ¿Sí? Ahora, los receptores de linfocitos T, que vamos a estar llamando TCR, por sus siglas en inglés, receptor de célula T, receptor de linfocito T, pueden encontrar solamente, como decíamos, ¿se acuerdan? Que esto solamente, o bueno, principalmente reconocen proteínas, ¿sí? Y proteínas que estén pegadas al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Si no están pegadas al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? En las células huésped, pues obviamente, pues no los vamos a reconocer. Entonces, vamos a agarrar a estas proteínas y por medio de las del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 de las células dendríticas o de los macrófagos, ahora sí, se la presentamos al linfocito B. Entonces, pues, los mecanismos humorales están a cargo del linfocito B, ¿sí? Y los mecanismos celulares dependen del linfocito B. ¿Por qué celular? Vamos a verlo por acá. Ok, linfocitos T. Ya dijimos, los linfocitos T pues van a hacer muchas funciones, ¿no? Y estos van a estar actuando principalmente ante microbios intracelulares. Esa es la cosa con los linfocitos T, porque se acuerdan, ¿no? Dijimos, miren, estos requieren al complejo mayor de histocompatibilidad, sí. ¿Quién se los va a presentar? La célula, ¿sí? Entonces, los linfocitos T van a estar reconociendo únicamente microbios intracelulares, ¿sí? O sea, bacterias, virus, hongos, parásitos que se encuentren dentro de las células, que estén infectando a las células, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver que hay bacterias como los diplococos, como las micobacterias, hay parásitos como los tripanosomas, todos los virus, por ejemplo, que van a infectar internamente a nuestras células. Entonces, de esa forma, el linfocito no lo puede ver, ¿sí? El linfocito no lo va a encontrar en la célula. Entonces, por eso es absolutamente necesario que esa célula lo exprese en su membrana, por medio, como decíamos hace un momento, del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Entonces, pues, vamos a encontrar a linfocitos T que van a tener por ahí un correceptor, ¿sí? Un correceptor. Acuérdense, el linfocito T, perdón,
tiene a su TCR, ¿sí? A su receptor de célula T, que es el principal. Pero por ahí, estos linfocitos T van a expresar proteínas de membrana que sirven como correceptores, ¿sí? O sea, un receptor secundario, pues. Esos correceptores serán los CD4 y CD8. ¿Se acuerdan de los CDs, verdad? ¿Se acuerdan de los CDs? ¿Escucharon lo que acabo de decir? Expresan un receptor secundario, expresan, ¿sí? ¿Qué se expresa? Un gen. Y se expresa para formar ¿qué? Una proteína. Entonces, ¿qué eran los complejos de diferenciación? ¿Qué eran los CDs? Proteínas de membrana, ¿sí? Por eso les digo correceptores, porque los linfocitos T tienen a su receptor principal, que es el TCR, ¿sí? Pero tienen por ahí a los correceptores CD4 y CD8. Y dependiendo de qué sea lo que detecten este CD4 y CD8, pues desencadenarán, un mecanismo de inmunidad diferente. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver que cada uno de estos va a tener un mecanismo muy, muy particular contra los patógenos que se encuentren dentro de la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos detecta una molécula diferente. A ver, entonces aquí tenemos básicamente un resumen, ¿no? Tenemos a los linfocitos T que expresan al correceptor CD4. Entonces vean que aquí nosotros tenemos a una célula, ¿sí? Que tiene un microbio intracelular, ¿sí? Vamos a decir que esta es una célula capsulada, una bacteria, perdón, capsulada que resistió la fagocitosis. Entonces vean, chicos, vean cómo nuestro macrófago, en este caso, tiene su complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ponerle aquí que esta proteína, vamos a resaltarla un poquito más, que esta proteína que tenemos aquí, esta corresponde al MHC, ¿sí? MHC de tipo 2, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es de tipo 2? Pues porque esta es una célula inmunológica, un macrófago, ¿verdad? Entonces vean cómo este complejo mayor de histocompatibilidad está exponiendo al determinante antigénico, ¿sí? No a toda la bacteria, a un pedacito de bacteria, ¿sí? Vamos a pensar que esta es una bacteria capsulada gram negativa. Entonces está presentando el lipopolisacárido. Entonces el linfocito TCD4 va a detectar a esta cosa, ¿sí? Va a detectar este antígeno y va a decir, bueno, esto no está bien, esto no es tuyo. ¿Qué tienes? ¿Qué hay adentro? A ver, vamos a revisarte. Entonces se pega al complejo mayor de histocompatibilidad, detecta los lipopolisacáridos de las proteínas, perdón, de las bacterias intracelulares y bueno, pues dice, ok, tú estás enfermo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inyectarte aquí citocinas, ya lo habíamos platicado, ¿no? Perforinas, gramsimas, ¿sí? Lisosima, etcétera, 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 ¿no? Lo que sea para destruir a este patógeno. Entonces, lo que va a hacer es ayudarle al macrófago, ¿sí? O ayudarle al neutrófilo, a lo que sea, a destruir a este antígeno intracelular, ¿sí? Este le va a ayudar a destruir este antígeno intracelular. Entonces le está ayudando, ¿sí? Le está ayudando al macrófago a neutralizar ese patógeno. Entonces, ¿cómo le llamamos a los linfocitos T que expresan el correceptor CD4? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me recuerda? Los linfocitos T CD4 se conocen también ¿como qué? Linfocitos T, ¿qué? A ver, yo sé que sí saben, chicos. Yo sé que sí saben. Cooperadores, exactamente, ¿verdad? Son los cooperadores. Muy bien, chicos. Son los linfocitos T cooperadores. ¿Por qué? Porque van a apoyar a la célula fagocítica que contiene un microbio intracelular y que no lo han podido destruir. Entonces, el linfocito T secreta en el interior de esta célula, pues a todo lo que necesita, ¿no? Para poder
neutralizar este patógeno. Al final, pues va a ser el macrófago y va a ser el neutrófilo el que destruya a este patógeno. O sea, sí, al final lo destruye el macrófago o el neutrófilo, ¿no? Pero el linfocito T le apoyó, cooperó con esta célula para poder destruirla, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué necesitó este linfocito T para poder reconocer al antígeno que se expresara por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Entonces, acuérdense, en su retículo endoplásmico rugoso, este macrófago pegó al determinante antigénico a su MHC para poder presentárselo al linfocito T y que por medio de su correceptor CD4, ¿sí? O sea, por aquí todavía tenemos otra proteína que reconoce este pedazo, ¿sí? Que reconoce este pedazo. Ese es el correceptor. Porque este que estamos viendo aquí, miren, esto es el TCR, ¿sí? El receptor específico de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Entonces, pues, con este correceptor CD4 detecta que hay un microbio intracelular y lo que va a hacer es, pues, secretar a todas estas sustancias para apoyar a la fagocitosis por parte del macrófago. ¿Sí? Entonces, pues vean cómo la secreción de las citocinas, las perforinas, las granzimas, etcétera, etcétera, activan al macrófago o al neutrófilo también, no solamente al neutrófilo también, para que puedan destruir al patógeno intracelular. ¿Sí? Entonces, acuérdense, es finalmente el macrófago o el neutrófilo, pues el que termina de destruir a este patógeno. ¿Sí? Ahorita les explico este de acá. Esta es otra cosa diferente. Entonces, vamos para acá. Y bueno, pues ahí está, linfocitos T, CD4 que expresan a este correceptor de membrana, ¿sí? Escuchen lo que digo, ¿eh? Correceptor, o sea, un receptor secundario, porque el linfocito T, perdón, tiene a su receptor principal, que es el TCR, ¿sí? El principal. El secundario es el CD4. Entonces, ¿qué onda con estos linfocitos T CD4? Bueno, pues van a migrar a los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Eh, no es cierto, van a activarse, o sea, van a madurar, perdón, en los órganos linfáticos primarios, ¿sí? Entonces ahí esos linfocitos van a ser ya efectores, o sea, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero en los órganos linfáticos, perdón, en los tejidos periféricos, van a estar llevando a cabo su mecanismo de acción. Entonces tienen que migrar hacia los lugares de infección, que comúnmente son los tejidos conjuntivos, ¿sí? Entonces ya llegando al tejido conjuntivo, lo que van a hacer es eliminar al patógeno, ¿sí? ¿Lo eliminan cómo? Bueno, pues llegando al sitio de la infección. Entonces vamos a estar encontrando a patógenos, bueno, no patógenos, a células con patógenos intracelulares, ¿sí? Van a llegar a secretar citocinas sobre ese patógeno y ahí van a eliminar a ese micrófono, ¿sí? Entonces, pues fíjense, eh, apoyan a los fagocitos, detectan microbios que ya han sido fagocitados, pero que han resistido esa fagocitosis, ¿sí? Entonces, reconocen al antígeno microbiano, secretan citocinas sobre el fagocito, pero finalmente es el fagocito el que destruye al patógeno, como lo decíamos ahorita, ¿no? Simplemente le está ayudando. Bueno, entonces, pues aquí vamos a estar apoyando también a las células de la inmunidad innata, así como son los macrófagos y los neutrófagos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman entonces linfocitos T cooperadores? Pues porque le están ayudando al macrófago a cumplir su función. Entonces, pues miren, aquí está lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Un linfocito T madura en el timo, ¿sí? En el timo aprende a ser citotóxico. Ahí aprende qué es lo que tiene que hacer, pero no sabe contra quién lo tiene que hacer. Para eso tiene que entrar a un órgano linfático secundario, por ejemplo, un ganglio, ¿sí? Esto que nos están representando aquí es un ganglio linfático, ¿sí? Entonces, en este ganglio linfático, nosotros nos vamos a encontrar a las células presentadoras de antígenos, ¿sí? En este caso, pues esta es una célula dendrítica. Vamos a ponerle aquí célula presentadora de antígeno. Acuérdense, ¿qué tiene que hacer la célula presentadora de antígeno? Reconocer al patógeno, procesar al patógeno y expresar a ese patógeno en su complejo mayor de histocompatibilidad, en su MHC. Entonces aquí se lo presenta el linfocito T, CD4,
se estimula, ¿sí? O sea, se le presenta el antígeno y ya está listo para salir a la circulación sanguínea y cumplir su función. Entonces, ¿qué hacen estas células en la sangre? Ya saben, en la sangre no hacen nada más que circular, ¿sí? Circular, andar ahí recorriendo los tejidos para encontrar un patógeno y entonces sí, salir de la circulación sanguínea, ¿sí? Detectar a los patógenos intracelulares y ahora sí, hacer su mecanismo de acción, ¿sí? Bueno, y ahí comercialote de dónde bajé el libro, ¿no? No anden bajando libros de manera ilegal. Compren libros, chicos. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Tenemos que estimular al linfocito. Hay que presentarle el antígeno. Ya estimulado, sale a la circulación sanguínea para andar recorriendo los tejidos y pues fuera de la circulación sanguínea van a encontrar al microbio intracelular por medio del MHC de tipo 2. Acuérdense, específicamente tipo 2 y van a apoyar a la destrucción del patógeno. ¿Sale? Bueno, ahí vamos, chicos. Ahí va la cosa. El linfocito T, ¿cómo nos vamos a arreglar hoy? Así como ¿no? El de acá. A ver, ¿qué tienes allá adentro? Y bueno, pues hay que destruir a eso que está ahí. Le echan bola a los microorganismos capsulados. Pues sí, tienen que llegar en bolas, ¿no? Les doy un mal ejemplo. No, chicos, es por su bien. O sea, yo lo hago por ustedes. Sí, yo lo hago por ustedes. Ustedes no lo hagan. ¿Qué significaba CPA? CPA es célula presentadora de antígenos, ¿sí? CPA es célula presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. Lo voy a estar usando mucho ahorita, ¿eh? Voy a estar escribiendo mucho eso de CPA. Entonces, maduración del linfocito T en el timo. Ya sabe qué hacer, pero no sabe contra quién lo tiene que hacer. Estimulación del linfocito T. ¿Dónde? En un ganglio. ¿Por qué en un ganglio? Porque ahí hay célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica folicular. Se le presenta el antígeno, ya está estimulado. En el timo ya sabía qué hacer. En el ganglio ya sabe contra quién hacerlo. Sale a la circulación, anda circulando, checando que está mal, encuentra un patógeno o encuentra pues el estímulo, la inflamación o de no sé qué. Y bueno, pues entonces ahora sí detecta al macrófago o al neutrófilo con un patógeno intracelular y le ayuda, ¿no? Le echa la mano. A ver, enséñame qué tienes ahí. Bueno, pues yo te ayudo, ¿no? Listo. Ok, ahora, ¿qué pasa con los CD8? Estos CD8 van a tener un mecanismo más o menos igual, ¿sí? Pero estos van a tener un correceptor, acuérdense, ¿eh? Repito, chicos, que no se les olvide porque esto es bien importante. El linfocito T tiene a su TCR, ¿sí? A su receptor de células T, pero tiene a su correceptor, a su receptor secundario, CD8. Este correceptor secundario va a identificar principalmente al complejo mayor de histocompatibilidad, pero de tipo 1. ¿Se acuerdan que el CD4 era correceptor para el tipo 2, verdad? Por eso, a ver, fíjense, pónganse a pensarlo. ¿Quiénes expresaban MHC de tipo 2? Las células inmunológicas, como las dendríticas o los macrófagos. Entonces, ¿a quién detectó un linfocito T? A un macrófago, ¿verdad? Ahora, este CD8 o este correceptor, pues CD8 es específico para el MHC, pero de tipo 1. Entonces, ¿a quién va a detectar el linfocito TCD8? Pues a cualquier célula, ¿sí? A cualquier célula nucleada, a una célula nuestra exactamente. Ok, entonces, pues este es un correceptor para el MHC de tipo 1. Bueno, los linfocitos T pues tienen más o menos el mismo mecanismo, ¿no? Van a estar pues, produciendo perforinas, granzimas, lisosimas, citocinas preinflamatorias, ¿sí? Como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que vamos a estar reconociendo ahora células que no pueden neutralizar por sí solas a un microbio intracelular. O sea, una célula epitelial, pues, ¿qué hace? Cubrir nada más a una estructura, pero no está especializada en la neutralización de patógenos.
Entonces estos CD8 lo que van a hacer es reconocer esas células que no pueden destruir al patógeno y bueno, pues lo que van a hacer es destruir a la célula. O sea, destruyen a la célula para sacar al patógeno de ahí y entonces sí destruirlo, ¿no? Otra cuestión con estos CD8 es que también reconocen las células tumorales, ¿sí? Porque, ¿qué es una célula tumoral? Pues simplemente una célula que se brincó una regulación del ciclo celular, pero que sigue siendo una célula mía, ¿no? Sigue siendo mía. Entonces, aunque es tumoral, tiene MHC de tipo 1, ¿sí? Entonces, el linfocito T va a detectar que se brincó una regulación por el P53, por ejemplo, ¿sí? El regulador el supresor de tumor. Y bueno, el P53 se va a pegar al correceptor CD8 y le va a decir a este correceptor, bueno, esta es una célula que se tiene que morir. Entonces también las células tumorales son neutralizadas por el CD8. ¿Qué hace el CD8 para destruir a una célula? CD8, bueno, aquí está, vamos a verlo mejor por acá. A ver, el linfocito T, como ya lo dijimos, ¿sí? Tiene su propio receptor, ¿sí? Que es el TCR, ¿sí? No se me confundan, esto está haciendo referencia a célula T, célula linfoide T, ¿sí? Esto es otra cosa. Esto que tenemos aquí es su receptor, el TCR, ¿sí? Que va a reconocer, pues precisamente a los patógenos. Pero fíjense que tiene un correceptor, ahí está, miren, TCR, a ver, TCR es ¿sí? Este es el TCR, el receptor de célula T, ¿sí? Y este que tenemos acá es un co-receptor, ¿sí? El receptor secundario CD8. ¿Qué quedamos que iba a reconocer el CD8 al MHC? ¿Sí? MHC. ¿Pero de qué tipo? Tipo 1. O sea que esta es una célula cualquiera, ¿sí? Bueno, qué feo sonó eso, ¿verdad? No una célula cualquiera, o sea, me refiero a una célula de nuestro cuerpo, una célula no inmunológica, una célula diana. Ya saben a qué me refiero con diana, ¿no? Una diana es como un tiro al blanco, ¿sí? ¿A qué le estamos apuntando? Bueno, a la célula que tiene microbios intracelulares, ¿verdad? Entonces, pues, esta tiene su MHC de tipo 1 y está expresando al antígeno, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener el correceptor CD8 que reconoce el MHC de tipo 1. Ok. Y bueno, por ahí hay unos otros correceptores mucho más complejos en los cuales no voy a profundizar ahorita. ¿Qué hace pues el linfocito T una vez que reconoció el antígeno? Va a formar una unión específica que se llama sinapsis inmunológica, ¿sí? O sea, hay contacto directo entre la célula efectora, que es el linfocito T, y la célula infectada. Reconocida la célula, pues vamos a ver que le va a dar lo que se conoce, el golpe mortal, ¿sí? Ese golpe mortal es pues llenar a esta célula de sus propios gránulos citoplasmáticos. ¿Y qué hay en los gránulos de esta célula T? Pues ya dijimos, perforinas, que bueno, ya saben, ya no se los escribo, perforinas, granzimas, lisocimas, citocinas, todo lo necesario para inducir la apoptosis en esta célula, ¿sí? Todo lo necesario, todos los factores proapoptóticos para destruir a esta célula. Entonces ya, le echamos, le inyectamos nuestros gránulos a esta célula, ¿sí? Y bueno, pues entonces ahora sí, hay que irnos porque esta célula va a explotar, ¿sí? Nos desprendemos de esta célula porque se va a morir y destruimos a la célula. ¿Con qué finalidad, chicos? ¿Con qué finalidad? Pues sacar al patógeno de esta célula, ¿sí? Lo que queremos es sacar al patógeno intracelular, ¿sí? Lo que quiero es sacarlo. ¿Por qué? Porque esta es una célula común de nuestro cuerpo. Acuérdense, esta expresa MHC de tipo 1, ¿sí? Entonces, esta es una célula epitelial, o es un fibroblasto, o es cualquier otra célula, pues que no tiene función inmunológica. Entonces, ¿es capaz de degradar al patógeno como lo hacen los fagocitos? No,
Entonces, por más que le ayude, no la va a poder destruir. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ni modo, destruir a toda la célula para sacar al patógeno y entonces ahora sí, degradarlo por medio de del contenido de estos gránulos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman citotóxicos, ¿sí? Porque lo que van, o bueno, también se les conoce como citolíticos, que lo que van a hacer es la degradación, la destrucción de la célula. ¿Para qué? Sacar al patógeno, ¿sí? Y ahora sí destruirlo. Bueno, y no es pues que vaya a ser el linfocito el que lo va a destruir. Entonces ya está aquí el microbio, ya tenemos aquí a la bacteria. Bueno, pues va a llegar el complemento, ¿sí? Van a llegar los anticuerpos, ¿sí? Van a llegar los fagocitos, van a llegar las natural killer, y eso es lo que las va a destruir. Entonces el linfocito T lo que hace no es destruir al patógeno, sino destruir a la célula que tiene al patógeno intracelular para que cualquier otro mecanismo de inmunidad lo destruya. ¿De acuerdo? Bueno, que en el camino, pues claro que sí van a morir algunas células, algunas bacterias, ¿no? Pero pues eso queda a cargo de los linfocitos, perdón, de las otras células, otros mecanismos. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Cómo están actuando las células T, los linfocitos T, las células linfoides T sobre la célula diana. Entonces, ¿qué hacen? Se unen por medio de sus receptores y de sus correceptores para descargar sobre ellas mismas el contenido de su gránulo, de sus gránulos, perdón, y terminar destruyendo esta célula diana. ¿Sí? Entonces, fíjense, es la célula la que está actuando directamente sobre la célula diana. ¿Sí? Por eso decimos que este es un mecanismo de inmunidad celular. ¿Sí? Por esto clasificamos a esta como inmunidad celular. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahí está, chicos, los mecanismos de acción de los linfocitos T con sus dos tipos de correceptores. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Ha quedado todo claro o hay alguna duda? Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? Creo que vamos bien, de acuerdo a sus comentarios, pues veo que se va entendiendo bien la cosa. Vamos por tamales. Excelente idea. Sí, excelente idea. Pues vamos por unos tamales, ¿sí? Vamos a tomarnos unos, minutillos, vamos a tomarnos un descansillo y ahorita continuamos, chicos. Minutillos y seguimos ahora con los mecanismos humorales.
Ok, chicos, yo creo que ya estamos listos para continuar. Para continuar y ya terminar con este tema, ya estamos terminando por aquí. Ya vimos los mecanismos, bueno, sí, mecanismos. Iba a decir mecanismo, pero sí son dos mecanismos de inmunidad celular. Entonces, quiero recordarles que se llama inmunidad celular porque está a cargo de células, o sea, las células participan directamente en el mecanismo. Sí, o sea, es la célula la que está destruyendo al patógeno o a la célula infectada, sea cual sea el caso, ¿no? Entonces, mecanismos celulares mediados por células, ¿sí? Ahora vamos a ver los mecanismos humorales, ¿sí? Y van a decir que parezco un disco rayado repitiendo lo mismo, pero está perfectamente bien diferenciado aquí en la inmunidad adaptativa, que la inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T y la inmunidad humoral a cargo de los linfocitos B, pero no son los únicos mecanismos que existen. También hay mecanismos humorales en la inmunidad innata y mecanismos celulares en la inmunidad innata, ¿sí? Entonces, repito por enésima vez, que no se les olvide, no reduzcan estos mecanismos a que están solamente a cargo de linfocitos T y de linfocitos B. Hay mecanismos humorales y celulares también en la inmunidad innata, ¿de acuerdo? Entonces, pues, vamos a continuar ya entendido esto. La inmunidad humoral tiene la característica de ser específica, está a cargo de los linfocitos B, pero más que de la propia célula, el linfocito B, del producto de su metabolismo, que pues son los anticuerpos, ¿sí? Son las inmunoglobulinas, ¿sale? Entonces, pues, estos anticuerpos van a estar mediados, van a estar producidos por sus receptores de membrana. ¿Se acuerdan? Los BCR, ¿sí? Por los receptores de los BCR, o sea, los propios receptores del linfocito B, y las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos que están pegados a la membrana. Porque como lo platicábamos hace ratito, ¿no? Un anticuerpo puede estar asociado a la membrana plasmática, un anticuerpo producido por un linfocito T puede, perdón, linfocito B, puede estar pegado a la membrana plasmática, ¿sí? O pueden secretarlo y circular en los líquidos corporales. Aquí puse torrente sanguíneo, pero en todos los líquidos corporales, ¿no? Entonces, pues grábense esto porque lo vamos a platicar más adelante. Los anticuerpos pueden estar pegados a la membrana o pueden estar libres, pueden ser libres de anticuerpos circulantes. Por eso, por eso fíjense que ese ratito que hacíamos la comparación, decíamos que los linfocitos B se pueden unir a antígenos solubles, ¿sí? O sea, pueden pues reconocer antígenos solubles porque sus anticuerpos no están obligadamente pegados a la membrana. Sus anticuerpos también pueden estar libres corporales. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, chicos, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo, pues ya dijimos, es una proteína, concretamente una glucoproteína, ¿sí? Y esta glucoproteína está formada por cuatro cadenas proteínicas, ¿sí? Cuatro cadenas que están formadas por subunidades globulares, ¿sí? Entonces estas cuatro cadenas se van a clasificar como dos cadenas pesadas o dos cadenas ligeras, ¿sí? Las cadenas pesadas pues son evidentemente más grandes que las ligeras, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener la característica de, de que las cadenas pesadas son iguales entre sí, idénticas entre sí. Las cadenas ligeras también son idénticas entre sí. A estas cadenas pesadas se les denomina cadenas H, ¿sí? Por el término en inglés, pesado, que es heavy, ¿sí? Y a las cadenas ligeras se les denomina L, igual por el término en inglés, que es light. ¿Sí? Entonces, pues si se las encuentran como cadenas H o cadenas L, pues hacen referencia a esto, ¿no? Bueno, ok, entonces, estas cadenas ligeras y estas cadenas pesadas, pues van a tener por ahí isotipos, ¿sí? Isotipos que van a estar, variando. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esos isotipos.
Estas cadenas pesadas y estas cadenas ligeras estarán unidas por enlaces covalentes, ¿sí? Denominados disulfuro, ¿sí? Puentes disulfuro, ya los habíamos platicado cuando vimos a las proteínas. Entonces, estas cadenas ligeras van a tener, pues, globulinas, ¿sí? Subunidades globulares que están formadas por una gran cantidad de aminoácidos, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos van a formar los dominios. Estos dominios o estas regiones se conocen como variables o como constantes. Las regiones variables corresponden a las cadenas pesadas. Ahorita vamos a ver por qué variables. Y las regiones constantes corresponden principalmente a las cadenas ligeras, porque habrá cadenas pesadas que forman parte también de la región constante, ¿no? Entonces, ¿qué significa variable? Puede cambiar, ¿sí? Que puede estar cambiando, que puede estar modificando su estructura para para encajar con el antígeno, ¿sí? Para reaccionar concretamente con un antígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que si el antígeno tiene esta forma, el anticuerpo debe tener esta forma? Que si el antígeno tiene esta forma, el anticuerpo debe tener esta forma. Que si el antígeno tiene esta forma, el anticuerpo debe tener esta forma, ¿sí? Entonces, por eso es variable, ¿sí? Esta secuencia variable puede cambiar su secuencia de aminoácidos y modificar su estructura, ¿sí? Bueno, y la región constante, pues esta siempre va a ser igualita. Por eso no sé si se han fijado que yo siempre dibujo un anticuerpo así, ¿no? Como una Y. Entonces, la parte constante siempre es esta porción longitudinal, ¿sí? Esta porción que no se une al antígeno, ¿sí? Entonces, vean cómo esta cambia, ¿sí? Esta es la variable. Y cómo esta se mantiene igual, esta es la constante, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces, estas cadenas pesadas que forman parte de la región variable van a tener 5 isotipos, ¿sí? 5 isotipos. Ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, esto dependerá, como dijimos, de las cadenas pesadas. Entonces, aquí tenemos un anticuerpo, chicos, ¿sí? Fíjense que están formadas por proteínas globulares, de ahí el nombre de inmunoglobulinas, ¿sí? Estas globulinas son las subunidades que forman a las cadenas pesadas y ligeras. Cuerpo. Entonces, un anticuerpo tiene esta forma característica, ¿no? Esta forma clásica de una Y. ¿Por qué? Porque dijimos tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Entonces, las cadenas ligeras, evidentemente, son las más chiquitas, ¿sí? Estas son las más pequeñitas. Esta y esta, ¿sí? Entonces, estas cadenas se clasifican de dos formas. Pueden ser o las dos cadenas capa, ¿sí? O las dos cadenas lambda del alfabeto griego. Nada más, ¿sí? O tengo dos capa o tengo dos lambda. No puedo tener una capa y una lambda, ¿sí? Acá de este lado o acá una lambda y acá una capa. Las dos tienen que ser de la misma cadena, ¿sí? Estas son nada más estas dos. Las cadenas pesadas, ¿sí? Evidentemente más grandes, son las que van a tener 5 isotipos, o sea, 5 variaciones de este tipo de cadenas. ¿Sí? Entonces, pues fíjense algo bien importante aquí, ¿sí? Fíjense algo bien importante. Como decíamos, voy a borrar todo esto, como decíamos que esta porción es la región variable de un anticuerpo, ¿sí? Y esto que vamos a resaltar en rojo es la fracción o la región constante, ¿sí? Entonces, a esta región variable se le suele llamar Fab, ¿sí? La región Fab, que es la región de unión al antígeno, ¿sí? La región o la fracción de unión al antígeno, por sus siglas en inglés, ¿sí? Unión o enlace al antígeno. Entonces recuerden que esta es la que se va a estar adaptando a la forma del antígeno, al epítopo del antígeno. Esta siempre se va a mantener igual. Entonces esta se llama fracción cristalizable, ¿sí? Fracción cristalizable porque las inmunoglobulinas unidas por puentes disulfuro precisamente pueden cristalizar en un proceso que se llama precisamente cristalografía, ¿no? Bueno, entonces acá están los segmentos variables y los segmentos constantes, ¿sí? La fracción Fab y la fracción C, o la fracción cristalizable.
Entonces, estas dos cadenas ligeras siempre se van a mantener igualitas, kappa o lambda, ¿sí? Pero las cadenas pesadas pueden tener 5 isotipos, ¿sí? Pueden tener por acá 5 isotipos. Ok, vamos a ver cuáles son esos isotipos. Las cadenas pesadas pueden presentar por ahí isotipos del tipo gamma, del tipo mu, del tipo alfa, del tipo delta o del tipo epsilon. Y de esa manera nosotros vamos a clasificar a nuestros anticuerpos como inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, A, D y E. Y cada uno de estos va a tener un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Van a tener un mecanismo de acción diferente. Entonces, IgG, IgM, IgA, IgD e IgE los hemos estado mencionando desde que iniciamos este tema, ¿no? Ya ven que decíamos, hay patógenos que son opsonizados por factores, perdón, por fracciones del complemento como C3b o C4b o IgG, ¿no? O cuando empezábamos a ver los mecanismos de inmunidad innata humoral, decíamos que los basófilos y los eosinófilos tenían receptores para IgE, ¿sí? O en los epitelios, como en las mucosas, encontrábamos una gran concentración de IgA. ¿Sí? Entonces estas inmunoglobulinas se van a estar produciendo en diferentes proporciones en nuestras células para poder cumplir funciones bien características, ¿sí? Entonces vamos por acá a ver cuáles son los mecanismos de acción, ¿sí? Entonces IgG, IgA, IgM, IgD, IgE pueden cumplir diferentes mecanismos de acción. ¿Cuáles son estos mecanismos de acción? Principalmente opsonización, ¿sí? Porque los anticuerpos pueden detener al patógeno, lo pueden destruir, pero más bien facilitan la destrucción de estos patógenos por otros mecanismos. Entonces, el principal es la opsonización. Entonces, ya hemos platicado de la opsonización, que era opsonizar a un patógeno, marcarlo, ¿no? Entonces, el complemento se llegaba a pegar aquí a este patógeno o a sus restos, ¿no? Entonces, ese complemento o esa fracción, por ejemplo, C3b del complemento, era como una banderita, ¿sí? Una banderita que le indicaba al macrófago, al neutrófilo o al linfocito T o a lo que sea, pues, que aquí hay una bacteria que hay que fagocitar, ¿no? Entonces, C3b es una opsonina, pero un opsonizante muy específico y muy eficaz es la IgG, ¿sí? Entonces, bacterias opsonizadas por C3b o por IgG van a atraer activamente a este fagocito para que pueda fagocitar esta bacteria y la pueda destruir. Entonces, hay marcadores como C3b o como IgG que van a llamar o que le van a mostrar, pues, el camino al macrófago para que pueda llegar eficientemente al sitio de la infección, ¿sí? Otros anticuerpos como IgG o IgM son capaces de activar al complemento. Entonces, este patógeno, ¿sí? Este patógeno va a estar cubierto por un anticuerpo. Entonces, este anticuerpo también puede servir como un sitio que va a desencadenar la unión de las proteínas del complemento. Entonces, este anticuerpo va a llamar a las proteínas, a las fracciones del complemento para que se pegue este complemento aquí y puedan destruir a este patógeno. Entonces, la activación del complemento es una importante o un importante mecanismo de acción por parte de los anticuerpos. ¿Sí? Otra es la neutralización. O sea, yo puedo tener por aquí, vamos a poner ahora un virus, ¿no? Un virus respiratorio. Entonces, a este virus se van a unir nuestros anticuerpos, ¿sí? Y lo van a llenar, lo van a taponear, ¿sí? Lo van a llenar por completo para evitar que sus proteínas de superficie, ¿sí? Para evitar que las proteínas de superficie se peguen a la célula que va a infectar. Ya ven que son esas proteínas las que permiten la infección de la célula, ¿no? Entonces, la neutralización hace referencia a que los anticuerpos, principalmente IgG, ¿sí? Se peguen al patógeno y eviten
que lleve a cabo sus mecanismos de acción, ¿sí? O sea, eviten que el determinante antigénico pues cause la respuesta inmunológica. Y otro mecanismo es la aglutinación. Este de hecho es muy eficaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar un cúmulo de bacterias. Vamos a pensar aquí en los cocos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que muchos anticuerpos se van a pegar a este patógeno, se van a pegar a la bacteria. ¿Y qué van a hacer? Pues que el patógeno precipite, ¿sí? O sea que literalmente se caiga hasta abajo, ¿sí? Llegue hasta abajo. Y lo mismo, más anticuerpos aquí, se van a pegar anticuerpos, se van a pegar anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos, y van a hacer pesado a este patógeno. ¿Y qué va a pasar? Va a precipitar, ¿sí? Y se va a hundir ahí en el tejido en el que está infectando, ¿no? Y lo mismo, anticuerpos, ¿sí? Que se van a pegar al patógeno y lo van a hacer pesado, lo van a hacer ahí que precipite y que caiga al tejido que está infectando. Y lo mismo pues con todos los demás patógenos, ¿no? Entonces la aglutinación es como el amontonamiento, ¿sí? Amontonar a estas bacterias para evitar que lleven a cabo su mecanismo de acción, ¿sí? Para evitar pues que infecten a nuestras células o que infecten al tejido. Entonces, pues, estos mecanismos de acción los hacen los anticuerpos. Otra vez, ¿quién creen que va a ser la aglutinación? IgG, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de IgG y vamos a ver por qué es la que participa más en estos, ¿no? Entonces, de esta forma, aglutinando, pues los macrófagos, ¿sí? Los neutrófilos, los natural killer, el complemento, las citocinas, van a poder llegar más eficientemente a destruir este patógeno, ¿sí? Es como lo que pasaba con los neutrófilos en el mecanismo de netosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que amarrábamos allá el patógeno al sitio de infección? Pues lo mismo con estos anticuerpos aglutinantes de IgG, ¿sí? Llegan y se pegan al patógeno y evitan su movilización. Y además facilitan la neutralización por parte de los demás mecanismos de la inmunidad. Entonces, fíjense, chicos, cómo en la mayoría de los mecanismos no es el anticuerpo el que degrada al patógeno, ¿sí? No es el anticuerpo el que lo destruye, lo marca, ¿sí? Llama a otras estructuras, lo atonta, ¿sí? O lo amontona, pero no lo destruye. Entonces, ¿quién termina destruyéndolo? Pues otras células u otros mecanismos. Entonces, fíjense cómo hasta este punto de nuestra clase seguimos todavía mencionando al complemento que fue una de las primeras cosas que platicamos, ¿sí? Porque como les dije, el sistema de complemento es uno de nuestros más eficientes mecanismos de inmunidad, ¿sí? Entonces, pues, nuestros anticuerpos pueden mediar cualquiera de estos mecanismos de acción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora sí cuáles son los tipos de anticuerpos, los tipos de inmunoglobulinas y qué mecanismos de acción tienen, así concretamente, pues. ¿Sí? Ok, pues aquí tenemos una tabla, chicos, donde tenemos precisamente a los isotipos, ¿sí? Isotipos de acuerdo a la cadena pesada que expresan, ¿sí? Entonces, acuérdense, los IgA expresan a la cadena pesada alfa, ¿sí? Entonces tenemos dos subtipos de IgA, dos nada más, ¿sí? Y estos van a ser dímeros. Fíjense que la concentración en sangre de estos anticuerpos es relativamente baja, ¿sí? Relativamente baja, pero es uno de los más abundantes, de hecho, ¿sí? Es el segundo más abundante. Entonces, al tener esta relativamente alta concentración, pues llegan a durar bastante tiempo en nuestra circulación. Entonces, ¿dónde encontramos a las IgA? En las mucosas, ¿sí? Están a cargo de la inmunidad de las mucosas. Entonces, se van a encontrar en la mucosa oral, en la mucosa nasal, ¿sí? En la mucosa esofágica, en la mucosa gástrica, en la mucosa intestinal, en la mucosa respiratoria, en las cavidades también, por ejemplo, en las mujeres en la mucosa vaginal, en la mucosa anal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues recuerden, chicos, ¿qué es una mucosa? Es un epitelio,
¿no? Entonces el epitelio ya por sí mismo sirve como como una barrera física, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar que también como barrera química encontramos estos anticuerpos. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Son anticuerpos aglutinantes, ¿sí? ¿Qué quedamos que era la aglutinación? Amontonar a los patógenos, ¿sí? Para que otras células puedan llegar y neutralizarlos. Luego tenemos por ahí los IgD, ¿sí? Los IgD son los más misteriosos de estos anticuerpos. No sabemos qué hacen los IgD, ¿sí? Sabemos que tienen por ahí a la cadena delta, ¿sí? Ahí IgD. Hemos encontrado por ahí algunas evidencias de que hay esta inmunoglobulina, pero no sabemos qué hacen, ¿sí? No sabemos cuál es su función. Pensamos que sirven como receptores de los linfocitos B. O sea, pensamos que sirven como TCR, como receptores, perdón, como BCR, como receptores primarios, pero pues no está comprobado, no lo sabemos. Entonces, IgD, ¿qué hacen? ¿Quién sabe? ¿Sí? Luego tenemos a las IgE. Yo creo que estas IgE las recuerdan porque las mencionamos en las infecciones parasitarias, ¿sí? Estos tienen a la cadena epsilon, ¿sí? De ahí la E. Entonces son muy poco abundantes, las encontramos en una concentración muy, muy baja, ¿sí? Pero actúan en casos muy particulares, muy, muy, muy particulares. ¿Quiénes dijimos que tienen receptores de IgE? Los eosinófilos. ¿En qué contexto, chicos? Los eosinófilos tienen receptores para IgE en el contexto de una infección parasitaria. Entonces, IgE no es el anticuerpo que va a destruir al parásito, ¿sí? IgE se va a unir a los eosinófilos, los va a activar y ya saben, los eosinófilos van a liberar a sus proteínas catiónicas, ¿sí? A sus proteínas, a sus proteínas básicas principales, ¿sí? Y con eso van a destruir el patógeno. Entonces, la IgE no destruye al patógeno, la IgE activa al eosinófilo, ¿sí? Y permite la degradación del parásito el minto, ¿sí? Del gusanito. También, ¿recuerdan que otro tipo de células tienen receptores para IgE? Los basófilos. ¿Sí? Entonces estos basófilos tienen receptores para IgE, para activarse. ¿En qué contexto? Ahora los basófilos en la hipersensibilidad, o sea, pues las alergias, ¿sí? Actúan en la alergia. Entonces los basófilos lo que van a hacer, lo que van a hacer es secretar a la histamina de sus gránulos, ¿sí? Y ya saben, la histamina lo que va a hacer es causar la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿en qué contexto actúan los basófilos al ser estimulados por la IgE en las alergias, en los mecanismos de hipersensibilidad o en los anafilácticos? ¿Sí? Ok. Vámonos con la IgM y dejamos la IgG para el fin. La IgM es una inmunoglobulina que se encuentra durante la infección activa, ¿sí? O sea, cuando el patógeno está ahí activo en nuestros tejidos, cuando está ahí causando el problema y tenemos ahí el drama de los macrófagos y los neutrófilos y los mastocitos y el complemento y todo eso, la IgM también está actuando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para servir precisamente como un receptor específico del linfocito B. Entonces, estas IgM son los receptores primarios PCR, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Estimular a los linfocitos vírgenes, o sea, presentarles el antígeno. Ya ven que decíamos hace ratito, tenemos células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Células presentadoras de antígenos profesionales que son las células dendríticas. Células presentadoras de antígenos que son los macrófagos. Y en un lejano tercer lugar, a los linfocitos B, porque sí pueden hacer presentación de antígenos. ¿Por medio de quién? Por medio de IgM, ¿sí? Entonces esta IgM es el BCR, el receptor de células B, el presentador de antígenos, pues.
Y bueno, ya en concentraciones libres, ya no pues pegados a la membrana, pues pueden activar al complemento, ¿sí? Entonces estas activan al complemento IgG. Y bueno, las más interesantes de todas son las IgG, ¿sí? Estas IgG tienen de hecho cuatro subtipos, ¿sí? Encontramos la IgG1, IgG2, 3 y 4. Cuatro subtipos. Entonces, la cadena que forma parte de estas es la cadena gamma. Ah, acá la cadena mu. ¿Sí? Y bueno, es el que tiene la mayor concentración en la sangre. ¿Sí? Encontramos mucho IgG en la sangre y por esa concentración nos dura mucho tiempo. Hay anticuerpos IgG que nos duran algunos días, hay anticuerpos IgG que nos duran meses o hay anticuerpos IgG que nos duran toda la vida. ¿Sí? Entonces ya dependerá del tipo de patógeno contra el que actúe en cuanto nos dura, ¿no? Bueno, ¿qué hacen las IgG? Un montón de mecanismos. Ya habíamos platicado, ¿no? Son los principales opsonizantes junto con C3b, ¿sí? Entonces opsonizan, marcan para enseñarle al macrófago, al neutrófilo, al linfocito T o al natural killer o a lo que sea, dónde está el patógeno. Activan al complemento, ¿sí? O sea, son uno de los principales activadores del complemento. A nuestro patógeno, ¿sí? Se pega a la bacteria y esto nos va a servir como un atractor, pues de los primeros, de las primeras fracciones del complemento, ¿no? Citotoxicidad, ¿sí? Mediada por células B, citotoxicidad. O sea, así como los linfocitos T, este anticuerpo se mete a la célula infectada o se mete al patógeno y causa la apoptosis de esa célula o de ese patógeno. Los IgG son los que nosotros, bueno, lo que las madres, pues, le transfieren a sus hijos a través de la placenta, a través del líquido amniótico o a través de la leche materna. Entonces, inmunidad neonatal, estos son los con los que nacen los neonatos. Y bueno, pueden también hacer la estimulación cruzada, la presentación cruzada de antígenos a los linfocitos B. Entonces, fíjense, estos IgG son los más interesantes de los anticuerpos porque tienen un montón de mecanismos de acción por los cuales pueden neutralizar, bueno, neutralizar nuestros patógenos o activar a otros mecanismos que van a neutralizar esos. ¿Sí? Entonces, pues ahí está, chicos, el tipo de anticuerpos, o bueno, los tipos de anticuerpos que tenemos y sus principales características. Muchachos, es mucho más complejo que esto que les estoy platicando. Fíjense que es nada más una tabla, ¿sí? Es una tabla como un resumen, pero estos anticuerpos tienen funciones súper complejas, ¿sí? Que ya en su momento estudiarán con detalle en sus clases de inmunología avanzada. Pero por el momento, pues ahí tenemos, ¿sí? IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, que son inmunoglobulinas. De ahí su nombre. Y bueno, pues van a estar mediando la inmunidad humoral específica, ¿sí? Y bueno, pues ya con esto terminamos este tema. Ya con esto terminamos el tema de inmunología. Inmunidad adaptativa, ¿sí? Inmunidad adquirida, que tiene mecanismos extremadamente específicos, ¿sí? Extremadamente específicos contra los patógenos que van a neutralizar, ¿sí? Entonces acuérdense, por ejemplo, inmunidad inespecífica, inmunidad innata, como la inflamación, ¿no? La inflamación iba contra todo, ¿sí? Contra todas las células, contra todos los patógenos, contra todo. Por eso decíamos que era un mecanismo patológico que nos hacía daño, ¿no? Era un mal necesario, pero finalmente nos hacía daño. Entonces la inflamación afecta a todo. La fagocitosis degrada a las fibras de colágeno, por ejemplo, ¿no? Y causa un daño tisular. Pero estos mecanismos de inmunidad adaptativa, este, van contra directamente, ¿no? Contra células específicas, contra bacterias, virus, parásitos, hongos específicos. Bueno, ya para terminar, chicos, vamos a contestar estas preguntas rapidísimo. Ya se las saben, chicos, son preguntas de todos los días. ¿Cuál de las siguientes células pertenece al sistema inmunológico? Mastocito. Fácil, ¿no? De Kinder. ¿Cuál de las siguientes células lleva a cabo un mecanismo de inmunidad humoral? Lo que acabamos de platicar son los
linfocitos. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes lleva a cabo un mecanismo celular ahora? Híjole, no me pusieron linfocito T. ¿Qué hago ahí? Si yo sé que solamente los linfocitos T hacen inmunidad celular. Ah, pues no. Ya sabemos que la inmunidad innata también tiene sus mecanismos. Y en este caso es la fagocitosis a cargo del neutrófilo. ¿Sí? De los siguientes, ¿cuál es un mecanismo humoral? Bueno, pues lo acabamos de platicar, ¿no? La secreción de anticuerpos. ¿Sí? Y por acá, ¿cuáles son las células del sistema inmunológico que neutralizan células tumorales? Bueno, pues aquí son concretamente los linfocitos. ¿Sí? Y bueno, yo sé que ustedes me saben decir que son los linfocitos T. ¿Sí? Y todavía, yo sé que ustedes son más pro y son los linfocitos que expresan el correceptor ¿C de qué? El correceptor CD8 exactamente. 8 nada más, 8, ¿sí? Solo el CD8. Ok, perfecto chicos, ya está. Listo, expertos en inmunología. Ya saben todo lo que tiene que ver con la inmunología, ¿sí? Bueno chicos, pues se logró perfectamente, se logró, lo logramos. Me extendí un poquito más ya aquí al final, sí, o sea, profundicé en algunas cosillas que pudieran, percibirse como complejas, pero pues nada que no les haga, que no les, sirva, ¿verdad? Nada que les haga daño. Entonces, pues,